Hemos comenzado una serie de 40 días. Algunos se han sentido bendecidos con estos 40 días y han sentido que Dios está hablándoles. Hoy vamos a estudiar el primer pasaje de los 40 días que se encuentra en Mateo capítulo 14, versículo 25. Y vamos a abrir nuestra Biblia allí en Mateo capítulo 14, versículo 25. O si usted tiene alguno de los bosquejos, puede leerlo del bosquejo. Los bosquejos tienen los anuncios y por el costado de atrás está en blanco. Si usted quiere tomar notas del bosquejo, por el respaldo, allí tiene el espacio en blanco. Muy bien. ¿Cuántos lo tienen? Dice la Biblia: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tengan ánimo, yo soy, no teman. Amén. La Biblia nos recuerda en muchas ocasiones cómo algo que parece una prueba se convierte en una bendición. ¿Cuánto les gustaría que algo que parece malo se convierta en algo bueno? Amén. Y en este episodio los discípulos pensaron lo peor. Imagínense, los discípulos, los apóstoles, creían en fantasmas. Y cuando estaban a altas horas de la noche en esa barca, vieron a alguien caminando sobre el mar. Ellos dijeron: el Moán, la Llorona, algún otro de esos engendros viene hacia nosotros. ¿Qué va a hacer de nosotros? Vamos a padecer, vamos a morir. Fue tan terrible la aparición y la impresión, más bien, que ellos tenían de este episodio, que nos dice que gritaban de miedo. Hay ocasiones en que usted y yo hemos gritado de miedo. O tal vez no hemos gritado, sino hemos llorado. Lágrimas han caído de nuestros ojos debido a la angustia y al temor de circunstancias terribles. Pero lo interesante de esta historia es que aquello que parecía algo malo, algo terrible, algo que amenazaba con la vida de ellos, no se habían dado cuenta que era la mayor bendición que habían tenido en los últimos años. Era Jesús el que estaba en medio de aquello que parecía difícil. ¿Alguna vez le ha pasado que las cosas no son lo que parecen? Si le dijera que detrás de lo que usted ve como la peor calamidad o como una de las mayores tristezas que está atravesando, es en realidad una de las mayores bendiciones que están por acontecer, ¿cuántos lo creerían? ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Quiero comenzar esta enseñanza presentándole un video que habla un poco acerca de lo que estamos hablando. Que el camino iba a ser fácil, pero sí te dije que iba a estar contigo en cada paso que dieras. Sí te dije que no te iba a abandonar. Sí te dije que no te iba a desamparar. Sí te dije que no te iba a dejar solo. Y aunque has llegado a pensar que yo me olvidé de ti, aunque has llegado a pensar que yo te desamparé, aunque has llegado a pensar que yo te dejé solo, porque he visto que las fuerzas se te han acabado. Has sentido que vas a morir, has sentido que no podrás vencer, has sentido que nunca saldrás de ese proceso doloroso que ha llegado a tu vida. Yo he visto, me dice el Señor, como tus enemigos que han zarandeado, tratando de intimidarte, tratando de atemorizarte, pero yo he puesto en ti,
corriente, tus enemigos no te van a poder intimidar. Yo soy tu fuerza. No me puedes ver, yo soy tu fuerza. No morirás, no vas a morir, porque yo te doy vida, llegarás a tu destino profético, aunque el camino ha sido un camino lleno de tropiezos, ha sido un camino peligroso, ha sido un camino desafiante, de grandes desafíos. Yo te he metido en ese camino, aunque ahora no puedes entender el porqué yo te metí en ese camino. Es que ese camino te va a mostrar mi gloria, porque mira, yo quiero que tú veas mi gloria. Yo quiero que tú veas mi gloria. Yo quiero que tú seas testigo de mi poder. Y aún voy a usar a esos enemigos que te zarandearon a intentar devorar tus carnes y destruirte, para que sean bendición. Te dice el Santo, no morirás en medio de ese proceso. Eres más que vencedor, te dice el Señor. Amén. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor porque Él es quien nos fortalece? Hay procesos que estamos atravesando, que vamos a atravesar, que parecen la muerte. Y en este video me pareció interesante porque el hombre estaba en las últimas. El frío, el cansancio, el hambre estaban haciendo mella en su vida. Ya no había esperanza. Y para sumarle a la problemática aparecieron los lobos. El hombre tal vez cuando se arrodilló dijo, este es el fin. Pero cuando aquello que parecía el fin, los lobos aparecían para comerlo, no sucedió lo que él pensaba. Pasó lo contrario. Los lobos fueron el instrumento para salvarlo. Porque por si usted no sabe, él estaba muriendo de frío. Y el hombre cae sobre la nieve y los lobos se acuestan alrededor de él. El hombre, ¿cómo no me están comiendo? Me están salvando la vida. Estaban cubriéndolo y dándole calor para que él viviera. En esta mañana yo quiero que veamos a través de la palabra cómo podemos hallar bendición en medio de lo que parece una prueba. Cómo podemos hallar una gran bendición, un gran milagro de Dios en medio de aquello que parece devorarnos, en medio de aquello que parece destruirnos, se va a convertir en una bendición. ¿Cuántos lo creen? Hay un pasaje que leí en un momento terrible de mi vida, en un momento angustioso, en un momento en que sentía que todo se desmoronaba, que todo caía. Y es un pasaje que al parecer no tuviera gran riqueza, pero quiero que lo leamos juntos. Está en Primera de Reyes, ahí en su Biblia. Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 5 al 6. ¿Cuántos lo tienen? Dice: así que Elías se fue al arroyo de Kerit, al este del Jordán, y allí permaneció conforme a la palabra del Señor. Por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne y bebía agua del arroyo. Amén. Es interesante lo que a Elías le estaba sucediendo. Es algo semejante a lo que le pasaba a los discípulos en la barca. Ellos se encontraban atribulados. Elías estaba pasando por un momento difícil, un momento angustioso en su vida, un momento en que deseaba la muerte. Por cierto, Elías fue alguien que le rogó a Dios que lo matara. Quítame la vida, estoy hastiado. Lo interesante es que en la historia de la humanidad fue uno de los dos hombres que no murió. ¿Sabía eso? Elías no murió. Pero lo interesante es que en este momento de angustia, Dios usó algo que para un judío era algo despreciable.
Entre los animales detestables para un judío estaban los cuervos. Los cuervos eran animales catalogados como inmundos. Y en la tradición judía un cuervo era sinónimo de tragedia. Pero aquí el pasaje nos dice que en un momento difícil de Elías, en un momento de angustia, por la mañana y por la tarde, ¿los qué? Los cuervos le llevaban pan y carne. Es interesante cómo Dios usó algo que parecía algo malo para traer bendición a la vida de Elías. Y cuando yo leí este pasaje, en ese momento de angustia yo dije, Señor, tú detrás de esta prueba vas a traer pan y carne para mi vida, vas a traer bendición para mi corazón, vas a traer fortaleza para mí, porque era un momento de angustia y de zozobra en el cual sentía que no había esperanza. Hay un pasaje que quiero que también leamos, porque esta historia de algo que parece trágico y se convierte en bendición, sucede día tras día en las páginas, hoja tras hoja, en el texto bíblico. Leamos Génesis 50, versículo 19 al 20. Dice la Biblia, aquí está hablando José. José había sido vendido como esclavo por parte de sus hermanos. Después de ser vendido como esclavo, estuvo 2 o 3 años en la cárcel. Y después de este tiempo, Dios empezó a moverse de una manera sobrenatural. Y después de estar en la cárcel, Dios lo puso en el lugar de más renombre después del rey. Y él, estando en ese puesto, después de haber padecido, dijo: y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho ¿qué? Mucho pueblo. Lo que pensaron ustedes que era algo malo, Dios lo convirtió en algo bueno. Cuando los apóstoles vieron algo malo en el agua, después se dieron cuenta que era algo bueno. Tanto que Pedro pudo caminar sobre el agua algunos pasitos. Lo que Elías veía como algo volar en el horizonte, como algo malo, se convirtió en un instrumento de bendición. Y lo que los hermanos de José veían como una tragedia, y lo que José pudo ver como una tragedia, Dios lo convirtió en algo bueno para hacer lo que vemos hoy, dice el Señor. Encaminar, la palabra encaminar que usa ahí el hebreo es dirigir, guiar, planear, orientar, encauzar, enderezar, encañonar. Es interesante que eso quiera decir la palabra encaminar, porque me hace pensar que cuando Satanás coge algo y nos encañona, Dios coge ese mismo disparo y lo usa contra el enemigo para derrotarlo. Aquello que el enemigo quiere coger en nuestra contra, Dios lo toma y lo usa como un arma en contra del enemigo. José dice: si tú no me hubieses tratado de hacer daño, yo no estaría en la bendición que estoy hoy. Y si usted ha perdido su trabajo injustamente, por detrás de eso va a obrar el Señor. Si tal vez usted está pasando una situación familiar difícil, Dios va a usar eso para una obra milagrosa. ¿Cuántos creen eso? Si usted está pasando por una enfermedad, usted le han dicho, no hay solución para su enfermedad, Dios quiere encaminar eso en bendición. Si usted está atravesando una circunstancia que le ha causado lágrimas, que le ha hecho decir un fantasma, detrás de eso el Señor quiere obrar algo sobrenatural. Hay un pasaje que yo no había entendido durante mucho tiempo. La Biblia nos habla de un hombre muy fuerte llamado Sansón, el hombre más fuerte de la historia. Y el hombre iba cierto día caminando y se le apareció un león, algo terrible, y nos dice que él con sus propias manos se enfrentó al león y lo mató.
Hasta ahí podríamos decir, bueno, interesante, un milagro de Dios. Pero la Biblia se toma el trabajo de seguirnos hablando de un león muerto. Y después nos dice ahí en Jueces, capítulo 14, versículos 5 al 9, ponga atención a esto, dice: Sansón descendió con su padre y con su madre a Timán. Cuando llegaron a las viñas de Timán, un león joven vino rugiendo hacia él. ¿Cuántos temerían si ven un león viniendo hacia ustedes? ¿Cuántos hemos temido y nos hemos angustiado cuando tenemos un problema? Pues bien, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en sus manos. Versículo 8. Al volver después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león, y vio que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Tomándolo en sus manos, fueron comiéndose la miel por el camino. Extraña esta historia, ¿cierto? Mató un león, fue al pueblo y cuando regresó, las abejas habían hecho un panal en el cuerpo del león muerto. Y lo interesante es que esto llamó tanto la atención de Sansón que él hizo un enigma, una frase que decía: del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y la historia después sigue porque él va y lleva el enigma a unos hombres, hace una apuesta diciéndoles a que no descifran de qué estoy hablando. Pero lo interesante de esto es que Dios quería mostrar que en medio de aquello difícil también pueden salir cosas buenas. En medio de aquel enemigo que viene para atacarnos, Dios puede sacar dulzura. En ocasiones, en medio de una deuda, en medio de una dificultad, en medio de una crisis económica, en medio de alguien que nos ha hecho daño, no podemos ver nada bueno. Solo llanto, dolor y frustración. Pero la sorpresa de Sansón fue que de lo más apestoso, de aquello que rugió en su contra, Dios sacó ¿qué? Diga conmigo, dulzura. En medio de aquello difícil, en medio de aquello que ruge, en medio de aquello que amenaza con destruirnos, Dios puede sacar dulzura y bendición. Algo interesante es que a veces vemos a la gente próspera. Vemos al hermanito con un carro, vemos al pastor con el carro. Y, estos hermanos sí son bendecidos. Si ellos supieran lo que a mí me toca sufrir. Lo interesante es que a veces no vemos la lucha, las lágrimas, el dolor, los demonios que tenemos que enfrentar. Incluso los pastores. A veces pasa como el pato. Vemos a la gente así, recta. Pero por debajo no lo hemos visto charpaleando y luchando las pruebas que han tenido o que hemos tenido que afrontar. Cuando vemos a alguien bendecido, debemos de dejar de pensar, ¿por qué a mí no? ¿Por qué a él sí? No sabemos las pruebas y las luchas que las personas han tenido que afrontar, el sudor que han tenido que padecer para tener las bendiciones que tienen en la actualidad. Las noches de angustia, los días de sol, los momentos arduos. Entonces, hermanos, en vez de criticar a los demás, debemos aprender que en ocasiones también vamos a pasar por dificultades, pero que detrás de esas dificultades Dios tiene ¿qué? Dulzura y bendición para nosotros. ¿Cuántos lo creen? Digan amén. Un pasaje más, Segunda de Crónicas, capítulo 20. ¿Cuántos lo tienen? El contexto de la historia es impresionante porque se reunieron dos pueblos, los amonitas y los amalecitas, para atacar al pueblo de Dios. Algunos esperan que por estar buscando a Dios no les pase nada malo,
no vengan pruebas, quieren una vida color de rosa. Pero la Biblia nos cuenta que los cristianos, los hijos de Dios, pasamos por dificultades. Y el pueblo de Dios pasó por muchas dificultades. Venían dos pueblos a atacar a un pequeño pueblo, al pueblo de Israel. La Biblia nos dice que venían con armas y que el pueblo de Dios tomó una sola actitud. No levantaron espadas, no levantaron palos. ¿Sabe qué hicieron? Se arrodillaron y se pusieron a orar. Y nos dice el versículo 24, luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, hacia los que venían a atacarlos, pero solo vieron cadáveres tendidos en la tierra, pues ninguno había escapado. ¿Sabe qué pasó? Mientras el pueblo de Dios se arrodilló y se puso a orar, los dos pueblos que venían a atacar al pueblo de Dios se confundieron entre ellos. Claro, como los de un pueblo no conocían bien a los del otro pueblo, se confundieron y empezaron a matarse entre ellos y se exterminaron completamente. Por eso cuando el pueblo de Israel se paró y volteó a mirar a los que venían a matarlos a ellos, ¿sabe qué vieron? Cadáveres. Vieron todos sus enemigos destruidos. Versículo 25 dice, Josafat, que era el rey, el que convocó a la oración, dice, Josafat y su pueblo fueron a despojarlos y hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. Estuvieron 3 días recogiendo el botín porque era abundante. El principio de una prueba que se convierte en bendición está página tras página tras página de la Biblia. Pero siempre se cumplen personas que están dispuestas a creer en Dios, a confiar en Dios. Y aquí el pueblo que pensó por un momento nos van a destruir, dijeron no, oremos. Y cuando se levantaron de sus enemigos, vieron abundancia porque habían cantidad de joyas y riquezas en medio de un enemigo derrotado. Amado, en medio de la prueba que está por venir, en medio de la prueba que usted está padeciendo, Dios quiere sacar dulzura, Dios quiere sacar abundancia, Dios quiere sacar riquezas. ¿Cuántos creen que Dios quiere en medio de la dificultad sacar bendiciones para nosotros? Amén. Hay 3 cosas que debemos observar en el momento de la prueba y que pueden ser un impedimento para nuestra bendición. La primera, no seas tan rápido llamar maldición a todo. Hay hermanos y hay personas que en ocasiones cuando estamos en una dificultad gritamos como los apóstoles, ¡un fantasma! Pero realmente el hombre que vieron era un fantasma. No, era la mayor bendición de sus vidas. El pueblo de Josafat, del rey, cuando vio al enemigo, realmente era un enemigo de carne y hueso. ¿Pero les hicieron daño? No. Se convirtió en la mayor bendición que pudieron haber tenido económicamente. Vivimos en un país en el que nos quejamos demasiado. Todo es una queja. En ocasiones nos contagiamos de nuestros vecinos, de nuestros parientes, y ejercemos el ministerio de la quejadera. Está haciendo sol. Está lloviendo. Está nublado. Y cuando nos convertimos en quejambrosos y pasamos por una dificultad, vemos esa dificultad como la peor calamidad que nos puede haber acontecido. Lo vemos como una maldición. Pero lo que no sabemos es que aquello que parece algo malo se puede convertir en algo de bendición, en algo maravilloso. Entonces, una de las primeras cosas que debemos aprender es que en medio de la dificultad no apresurarnos a llamarlo como algo malo. Amén. Cuando
Siempre que veo las ecografías de mis hijos, recuerdo la primera vez que nos dieron la copia de la ecografía. Y cuando las veía era un poco de bolas allí, blancas y negras. Incluso cuando por la tecnología ha avanzado y hay ecografías más sofisticadas. Y por más sofisticadas que sean, algunas ecografías no muestran con nitidez lo que realmente es. Usted ve cosas deformes. Y siempre que veía las ecografías de mis hijos yo me asustaba. Pero lo interesante de ver una ecografía es que aún el bebé no está completo. Y eso debería entenderlo. Cuando tú ves la circunstancia actual, la dificultad actual, tienes que entender que la circunstancia aún no ha terminado. Y tal vez Dios, en medio de eso que parece algo feo, está formando una de las mayores y grandes bendiciones para tu vida. ¿Qué día viajamos a Bogotá para representar a la iglesia allí en el concilio? Y uno de mis hermanos estaba haciendo algo allá en la cocina. Yo dije, venga a ver, pruebo su sazón porque usted nunca me ha mostrado qué tal cocina. Entonces le metí la cucharada y saqué. Eso sabe horrible, le dije. Eso, ¿qué le está echando? Es que apenas acabo de echar el primer ingrediente, me dijo. No he ni empezado. Cuando volví en la noche le dije, ahora sí, deme lo que preparó. El hombre es un buen chef haciendo ajiaco, bogotano. Pero lo que sucedió es que yo probé en el proceso, no en la terminación. Y en ocasiones debemos aprender a no ser apresurados, a entender que estamos pasando por un proceso. En la Biblia los que vieron grandes milagros es porque no juzgaron el proceso, sino esperaron hasta el final para ver la gran y maravillosa bendición que Dios les tenía preparado. En ocasiones decimos, este fulano es un árbol torcido, no va a enderezar. Pero lo que debemos recordar es que todos fuimos árboles torcidos y Dios nos enderezó. Amén. No debemos juzgar a otros ni el proceso por el que estamos pasando, porque Dios a la final tiene algo maravilloso. Número 2, una cosa que no debes observar en el momento de la dificultad es culpar o amargarte o guardar rencor con nadie. Debemos recordar que en ocasiones Dios usa la maldad de otros para bendecirnos a nosotros. Mire, en una iglesia a un pastor por alguna razón lo empezó a criticar un grupo de la iglesia y lo criticaron tanto que la esposa y el pastor decidieron irse. Dijeron, no aguantamos, nos vamos. Las lágrimas de la mujer, de su esposa, eran tantas que ella se sintió triste. Dijo, no, yo no aguanto más, vámonos. El hombre con tristeza agarró su esposa y sus hijos y se fue a otro lugar debido a las críticas. Ellos decidieron estar por Indonesia debido a las circunstancias. Alguien les dijo, vayan a Indonesia a servir al Señor. Allá no fue nada fácil. Pero estando en Indonesia, Dios usó a este hombre para levantar una de las más grandes iglesias a nivel asiático. Después que los hermanos que habían murmurado del pastor vieron la bendición que Dios había dado, vinieron ante él pidiéndole perdón, diciéndole, teníamos celos de usted porque había otro líder en la iglesia y inventamos un chisme en contra suya. ¿Y sabe qué dijo el pastor? No importa, porque Dios ha encaminado eso en lo que ustedes ven hoy aquí. Y les mostró la iglesia llena de más de 500,000 personas. Él sonreía. Alguien puede hablar mal de usted, alguien puede engañarte, pero tu actitud no debe ser culpar, no debe ser amargarte. Recuerden, no haya en vosotros raíz de amargura, dice el Señor. No debe haber ninguna clase de rencor.
Eso fue algo que pasó en la vida de José. José tenía, después de Jesús, yo creo que era la segunda persona que tenía la posibilidad de ser la más amargada en la historia. Imagínense, sus propios hermanos lo venden como esclavo. Una mujer lo acusa de abuso sexual sin ser culpable. Y él seguía confiando en el Señor. Después lo meten en la cárcel injustamente. Y allí padeció durante mucho tiempo. ¿Quién no va a vivir amargado?, dirían algunos. ¿Quién no viviría con rencor? Su familia le dio la espalda, el mundo le dio la espalda, pero José no culpó, no se amargó y no guardó rencor. ¿Y cuál fue el resultado de eso? La gran bendición que Dios le tenía preparada. Ser el segundo hombre más importante del imperio egipcio. Y número 3, nunca pierdas las esperanzas. En tus peores momentos nunca le pongas punto final cuando Dios ha puesto apenas una coma. Somos dados a poner fin cuando Dios apenas está comenzando a hacer algo. Cuando más difícil se pone es donde puedes ver el milagro de Dios obrar. Y quiero que repitamos las palabras de José allí en el capítulo 50. Volvamos a leerlas. Dice: ustedes pensaron hacerme mal. ¿Será que hay personas que han pensado hacernos el mal? Claro que sí. Pero, este es el mejor pero de este pasaje. Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy. Y si usted no conoce la historia, José era el gobernante de Egipto. Era el hombre al que venían todos los pueblos de la tierra a pedirle permiso, a pedirle cacao, a pedirle comida. Y aquí vinieron sus hermanos, los que lo habían vendido, a pedirle, a suplicarle que les diera algo de comer. Entonces, en nuestras circunstancias, que la gente piensa hacernos mal, que en nosotros les creemos y pensamos que es algo malo, debemos aprender a creer en ese pero Dios lo va a volver en bendición, pero Dios lo va a convertir en un milagro, pero Dios lo va a hacer algo sobrenatural para asombrar a los demás y decir, esta prueba se va a convertir en bendición. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Él explica por qué, para hacer lo que vemos hoy. Dios tiene un propósito detrás de tus calamidades. Dios tiene un plan, un proyecto, un plan maravilloso en medio de las dificultades, en medio del accidente que ha sucedido, en medio de la frustración. Esta imagen me llama la atención y con esto termino. Dice: mis cicatrices cuentan historias. Son recuerdos de cuando la vida trató de hacerme fracasar, pero falló. Vemos a un león lleno de heridas. Y tal vez hay cicatrices, tal vez hay dolor en tu vida, pero el Señor te dice, tengo un propósito para ti, tengo un plan de bendición para ti. Tus cicatrices son simplemente la muestra de lo que voy a traerte, de la bendición grande. Recuerda, todo en esta vida pasa. El dinero se va, los hijos se marchan, todo es pasajero. Pero hay algo que va a permanecer y es nuestro carácter. Y ese carácter se forma en los Getsemaní. En medio del dolor, en medio de las luchas, es donde se forma el carácter. Cosas grandes vienen de calamidades, de injurias, de ataques. Por cada una de esas viene un cuervo trayéndote pan y carne de parte de Dios. ¿Cuántos quieren ver la bendición de Dios en sus vidas en medio de la dificultad?
No olvides estos 3 consejos que debes tener en medio de la dificultad. Voy a invitarte a que te pongas de pie un instante. Vamos a decirle: Señor, en esta dificultad, en este proceso, sé que viene algo grande, sé que viene una bendición para mi vida. Sé que tú vas a hacer una obra milagrosa en mí. Y voy a invitarle que si usted en este momento está pasando por alguna circunstancia difícil, levante su mano y vamos a orar. Vamos a decirle al Señor: Padre, tú eres el hacedor de maravillas. Tú eres el milagroso Señor, mi única ayuda en medio de la dificultad. En ti creemos, Dios de los cielos. Tú eres nuestra fuerza y nuestra vida. Eres todo para nosotros. Padre, mira estas manos que están levantadas en esta mañana. Mira cada corazón que se encuentra afligido en esta mañana. Reconocemos que tú tienes un propósito, el cual no podemos entender. Tu palabra nos dice en Romanos 8:28 que para los que te amamos, todas las cosas son para el bien, son para bendición. Si alguien está padeciendo porque te ha desobedecido, te pedimos que lo fortalezcas en esta mañana. Si alguien está sufriendo y te ama fielmente, te pedimos que le ayudes a ver el milagro detrás de la prueba. Le ayudes a ver la bendición detrás del problema. Porque como acabamos de estudiar en la Biblia, todos aquellos enemigos que vinieron en contra de tus siervos fieles, tú convertiste ese enemigo en una bendición. Recordamos al cuervo, recordamos al león, recordamos a los amonitas y a los amalecitas. Debemos de dejar de ver las cosas malas y ver que detrás de las cosas malas vienen bendiciones. Y ver que detrás de aquello que nos asusta, también estás tú obrando, Señor. Así como los discípulos en la barca pensaban que algo malo venía, pero venía la mayor bendición de todas. Ayuda a tus hijos que en esta mañana han levantado la mano para que vean un milagro en esa prueba, para que vean una bendición en ese problema matrimonial, para que vean una cosa sobrenatural en esas deudas, en esas bajas ventas del negocio, que puedan ver tus milagros y tus prodigios. Hoy nos sometemos a ti, Señor, y entregamos nuestro corazón para que tú seas ayudándonos a ver con fe, Señor, y a dejar de mirar el problema como un problema, a dejar de guardar rencor y amargura. Y permite que no perdamos la esperanza, Señor, que tengamos fe en que todo va a estar bien. Nos encomendamos en tus benditas manos, dándote la gloria y la honra a ti, nuestro único Dios y nuestra única fuerza, nuestra única bendición en el momento de angustia. Te damos gloria y honra a ti, en el nombre de Jesucristo, el Salvador. Aquellos que crean que viene un milagro, que viene una bendición, denle un aplauso fuerte al Rey que vive por los siglos de los siglos. Te adoramos, Rey de gloria. Te adoramos, Rey de bendición. Te adoramos, Señor de los cielos. Gracias, Padre, porque detrás de la prueba viene una bendición grande y poderosa.